Federico, has estado muy activo fundamentalmente en algunos medios de comunicación, con columnas de opinión, particularmente sobre la posibilidad de que haya un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y la última que leí decía algo así como beneficio para quién. Acuerdo Mercosur-Unión Europea, beneficio para quién. Te haces esa pregunta, ¿tenés respuesta? Así es, sí, tengo la respuesta, pero bueno, me gustaría desarrollar el porqué, Sí, claro, por supuesto. la pregunta, ¿no? Primero porque siempre estos tratados se presentan en términos medio abstractos, ¿no? Como bueno, un acuerdo comercial va a beneficiar a ambas partes, va a ser de beneficio mutuo, estamos hablando de dos bloques económicos a los cuales a todos les sirve que haya un desarrollo del comercio. Y ahí habría que primero puntualizar bien de qué estamos hablando. Primero, por ejemplo, nos dicen dos bloques económicos, ¿no? Además de las obvias asimetrías que hay que ver qué es cada bloque. Por ejemplo, el bloque de la Unión Europea es un bloque económico muy fuerte, donde la mayoría del comercio que se da, de los productos que exportan esos países, significa un comercio del 75% dentro del propio bloque, ¿no? Mientras que en el caso del Mercosur, en su máximo histórico, que fue por mediados de la década anterior, se llegó a un 24% de comercio intrabloque, es decir, que la mayoría de lo que el Mercosur exporta es hacia afuera. Así que son dos bloques económicos, pero primero que nada con características muy distintas. Lo segundo es la complementariedad de las economías. La Unión Europea es un mercado económico que se complementa entre las distintas partes del bloque, ¿verdad? Mientras que en el Mercosur eso no ocurre de esa manera, salvo pequeñas excepciones que justamente son las que importan, porque son las que tienen algo de desarrollo industrial. El Mercosur se inserta al mundo, como lo es toda nuestra región, como una zona productora de materias primas principalmente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a bajar a tierra, los tratados de libre comercio son una profundización del mismo rol que se le asigna en la División Internacional del Trabajo a nuestros países. Lo primero es, ¿quién le asigna ese rol a nuestros países? Bueno, los grandes capitales que controlan el mercado mundial, ¿verdad? ¿Qué le destinan al Uruguay, a la Argentina, al Brasil, a toda la región de América Latina, pero en particular a nuestros países, la producción de algunos bienes muy primarios como la soja, la celulosa, la carne, si extendemos un poquito algunos minerales y demás, pero es eso, digamos. Y firmar un tratado de libre comercio con un bloque que vende productos manufacturados, hay que ver cuál es la balanza comercial de un lado al otro, ¿no? ¿Qué vendemos y qué nos venden? Vamos a ver que solo vamos a profundizar ese rol, reafirmar esa que para mí es reafirmar la dependencia del país. Hay quienes dicen, bueno, quienes promueven estos tratados, lo que están diciendo es hay que aceptar la División Internacional del Trabajo, que se basa en que cada país se especialice en algún rubro de la economía mundial y a todos nos va a ir bien porque el mercado se va a equilibrar y demás. Bueno, a la muestra de cómo funciona el mundo actual, vemos que eso no es así. El mundo justamente se especializa, la llamada globalización, es decir, las grandes multinacionales ordenando económicamente el mundo en las distintas cadenas de valor y destinándole a algunas regiones algunas cosas muy específicas, en nuestro caso la producción de materias primas, trae su correlato en la calidad del empleo, el nivel de valor agregado de la economía, que tiene su traducción a cómo vive la gente en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, firmar un tratado de libre comercio, que haya más comercio, significa que hay mejor nivel de vida para sus habitantes. Yo creo firmemente que no. Y si uno mira además, cuáles son, hay tres aspectos, hay varios, pero tres principales que afecta a este tratado, ¿no? Uno tiene que ver con las compras públicas, es decir, las compras del Estado. Otro, la libre navegabilidad de los ríos por las flotas mercantes de unos y otros países. Y tercero, las patentes de medicamentos y de agroquímicos. Así dicho así, parece, bueno, es una regla igual para todos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a poder presentar en los llamados públicos de Europa y las empresas europeas en las sudamericanas, pero si vamos a los hechos concretos, ¿qué empresas tienen real capacidad de hacer eso, verdad? Muy posiblemente para los llamados a compras públicas de los países del Mercosur se presenten firmas europeas, que a su vez son grandes multinacionales, y muy difícilmente ocurra lo contrario. ¿Qué flota mercante de navieras comerciales del Mercosur van a poder navegar los ríos de Europa? Eso parece casi por el absurdo, sin embargo, al revés es muy probable que sí suceda. Medicamentos. ¿Qué medicamentos producimos? Toda la enorme discusión que hay sobre los medicamentos llamados de alto precio. Este acuerdo va a venir a extender la propiedad de las patentes. Muchos de los medicamentos generalmente fabricados en el primer mundo, es decir, van a mantener el precio caro por más tiempo para nosotros cuando la contraparte no existe, no es que nosotros le vendemos medicamentos a Europa, ¿verdad? Esto siempre hablando en términos generales porque alguno me va a poder encontrar una excepción, pero en los grandes términos de intercambio, este tratado de libre comercio solo va a cimentar aún más la dependencia y está basado en querer abrir la puerta, ¿no? Porque hay que ver
cuáles son las agendas de los gobiernos que las impulsan, ¿no? El gobierno de Argentina, de Macri, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, que son los que llevan las riendas del Mercosur, pero que lamentablemente el gobierno de Paraguay también y sobre todo lamentablemente el gobierno uruguayo ha circunscripto porque creo yo tienen la misma visión desde el punto de vista de la inserción económica de nuestra región en el mundo, que tiene que ver con decir, bueno, las cuentas las voy a equilibrar buscando atraer mayor inversión extranjera directa, a pesar de que ha venido un montón a nuestra región y en particular a nuestro país, pero olvidan que esa inversión extranjera directa, si uno mira a largo plazo, en realidad es un pasivo, es decir, en algún momento es plata que se va a ir, porque nadie viene a invertir solamente por buena voluntad, viene para después ganar dinero, que años después, y ya lo estamos viendo en nuestro país hoy, la inversión extranjera directa vuelve hacia atrás en forma de pases de dinero a las casas matrices de las empresas multinacionales que trajeron esa inversión, que a su vez no vienen a invertir en tecnología, no vienen a invertir en mayor desarrollo del país. Esa inversión extranjera directa, como podemos ver las plantas de celulosa, vienen a invertir en asegurar el extractivismo, ¿verdad? En asegurar el modelo económico, en asegurar que esta sea una economía primarizada, ¿verdad? No va a venir la celulosa para después invertir acá en una fábrica de papel, por usar un ejemplo bastante conocido hoy sobre el caso de la celulosa, ¿no? No viene para eso, viene para poner otra planta que produzca celulosa y puedan extraerla más rápidamente para producir papel en otro lado del mundo donde los costos, por ejemplo, de mano de obra o el mercado de consumo está más cerca. En Uruguay les importa la riqueza natural, en Uruguay y en el Mercosur. Entonces, este tratado, vendido como mayor comercio entre países, aumento de números en general, de dinero que va y viene, no se traduce de ninguna manera en un beneficio para el país y creo yo, va a profundizar una dependencia que tiene su correlato en empeoramiento de las relaciones laborales, de la precariedad del trabajo, ¿verdad? Un uso que sigue siendo peligroso de los recursos naturales, es decir, vuelvo al ejemplo de la celulosa, ¿por qué las empresas finlandesas invierten acá desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la contaminación, ¿verdad? O sea, salen de su propio lugar de origen, donde hay normas ambientales mucho más estrictas, y vienen aquí. Y por último, justamente... un paréntesis ahí. ¿Vos desconfíás que, porque siempre se ha planteado que la empresa finlandesa que opera en el Uruguay, una planta de celulosa ahora y posiblemente o no, veremos otra en un futuro medianamente cercano, y la otra que está en Conchillas, no tienen la tecnología que dicen tener? Porque se ha planteado, incluso lo ha dicho el gobierno más de una oportunidad, sos ingeniero, no sé si de algo sirve, si de algo sirve tu profesión para poder responder con contundencia esta pregunta. ¿No tienen realmente la tecnología de punta que tienen, por ejemplo, en Finlandia? Para el proceso que realizan, tienen la tecnología más avanzada. Eso funciona así en el capitalismo. Para cualquier proceso se desarrolla la tecnología de manera de hacer siempre el proceso productivo más eficiente. Pero ese proceso productivo es un proceso productivo de escaso valor agregado. No, eso está claro. Y por lo tanto, te referís a la fabricación de pasta de celulosa. De pasta de celulosa. O sea, tiene una tecnología avanzada para ese proceso, pero es un proceso en sí de escaso valor agregado y por lo tanto de escaso valor tecnológico en su conjunto. O sea, que procesen muy bien la celulosa no significa que eso es un gran aporte para el país. Digamos. Creo que ahí hay una trampa con la cual... En términos de fuentes de trabajo, decirlo. En términos de fuentes de trabajo, de calidad del empleo, justamente. En términos de desarrollo tecnológico, justamente para sostener ese proceso productivo. Hoy en día, ¿cómo es la calidad del empleo en UPM, en Fray Bentos? Que es la que podemos tomar como ejemplo. Dentro de la planta, aquí podemos hacer una distinción. Seguramente los trabajadores de UPM tienen algo que se puede considerar buenos empleos. Que la cantidad de empleos es la mínima necesaria, o sea, a unos pocos cientos. De hecho, el departamento donde está instalada la planta, ¿verdad? Y toda la zona de Fray Bentos tiene uno de los índices más altos de desocupación del país. Pero lo otro que hay que ver es la cantidad de contratos indirectos que tiene UPM, que es a eso iba. Ese fenómeno me gustaría también hacer alguna referencia, ¿no? ¿Por qué hay un nivel de desocupación más alto que en el resto de los países en un lugar donde supuestamente se instaló esta fábrica generando puestos? Y porque el boom fue por un momento, se generaron un montón de cosas anexas y después bajó y todo lo anexo quedó. Pero bueno, mucha gente fue a vivir allí creyendo en un futuro de largo plazo que no existió. Pero a su vez, UPM tiene una enorme cantidad de trabajadores tercerizados, es decir, está subcontratando un montón de empresas, donde ahí ya no se tiene que hacer cargo de cómo es la relación laboral, ni del nivel de remuneración, ni de los derechos. Entonces, cuando uno mira, capaz que uno mira empleados de UPM y tiene buenas remuneraciones, buenas reglas laborales, pero sin embargo hay que saber que una enorme cantidad de trabajadores que están allí adentro, como ocurre en otro montón de ramas de la economía nacional, porque la tercerización laboral es algo que ha avanzado muchísimo, y UPM entre ellas, ¿verdad?
Y una cosa es la planta y otra la calidad del empleo de los que alimenta la planta, que es lo principal, que es la forestación. Claro. ¿Cuál es la calidad del trabajo, no, por ejemplo, para los jóvenes uruguayos que viven en el norte del país, en las zonas de la forestación? Hay que ir a verlo eso, ¿eh? Hay que ir a ver largas jornadas de sol a sol o en el frío como el invierno que acabamos de vivir, ¿verdad? Donde en general hay menos puestos de trabajo que gente y por lo tanto las empresas que siempre son subcontratistas, nunca es la pastera directa la que está cortando los árboles, ¿no? Elige un día sí, otro distinto, a quién va a trabajar y demás. Hay condiciones laborales propias de décadas pasadas a la hora de ir a de dónde sale la materia prima para alimentar la planta, ¿no? Está claro. Volviendo al tema del acuerdo con la Unión Europea, porque el embajador de la Unión Europea en Uruguay, ahí sentado en esa misma silla hace un rato, también hacía hincapié que el acuerdo no es solamente comercial, a pesar de que a Uruguay seguramente lo que más le interesa, lo que más debería interesarle, si es que hubiese algún resultado, según vos no, sería el aspecto comercial. Y a este programa particularmente, por ser un programa de trabajo, le interesa más que nada el aspecto comercial, porque justamente lo que queremos saber es si este acuerdo va a provocar lo que el gobierno sueña, el sueño del gobierno, que es generar fuentes de trabajo, porque cada vez que se le plantea al gobierno un cuestionamiento sobre el impulso que le ha tratado de dar este acuerdo es, bueno, es para darle trabajo a nuestra gente, eso es lo que se responde siempre. Pero más allá de eso, porque ahí estaría el foco principal para nosotros, el embajador dijo que el acuerdo es mucho más amplio, hay cuestiones culturales, hay cuestiones políticas, estratégicas para la Unión Europea, y él habló de la influencia que la Unión Europea quiere ejercer sobre distintas regiones del mundo, en una frase que de alguna manera pareció un tanto colonizadora, ¿no? Estaba por decirte esa palabra. No, dio como un miedito. Después dijo que más que nada puso el ejemplo del medio ambiente, de que en realidad le gustaría influir sobre las distintas regiones del mundo, sobre cómo trabajan ellos en materia medioambiental. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Sentís esa sensación colonizadora de además parte de Europa? de esa visión colonizadora europeocéntrica, digamos, que se deja ver ahí, cae una contradicción, digamos, porque ¿cómo puede operar eso, verdad? Como el ejemplo que ponía la cebollosa, pero lo puedo extender a la soja o a otros rubros en distintos lados, o la extracción minera en la Amazonía del Brasil, por ejemplo, que ha habido desastres ambientales importantes, son todas firmas europeas, ¿no? Que no podrían hacer eso en su propio continente y lo hacen acá, así que no entiendo bien a qué se refiere cuando dice normas. Si acá aplicáramos la normativa europea a nivel ambiental, habría un montón de cosas que se hacen hoy que no se podrían hacer, ¿verdad? Porque acá, donde puede decir, bueno, tal o cual empresa europea instalada en Uruguay contamina o no con respecto a la normativa uruguaya, claro, que a veces es más flexible que la normativa europea, ¿verdad? Entonces, es bastante contradictorio eso que dijo. Desde el punto de vista político, bueno, habría que preguntarse seriamente, políticamente, hacia dónde va la Unión Europea, ¿no? La misma que, en búsqueda de recursos, acá firma acuerdo de libre comercio, pero también apoya con tropas invasiones en el Medio Oriente, digamos, por poner un ejemplo, o cuando la ecuación no le sirve, deja ahogarse en el Mediterráneo a miles de personas. Es la misma Unión Europea, con la misma conducción política, la misma que en Francia reprime a su gente, a los manifestantes de chalecos amarillos, es la misma Unión Europea, ¿no? Entonces, si nos dicen cómo tener beneficios porque se coincide políticamente, yo me preocuparía aún más, ¿no? Eso por un lado. Después, en términos de intercambio cultural, creo que no hace falta decir más nada, no creo que eso sea lo principal. Y después, cuando las cosas se hacen en aras de mayores fuentes de trabajo, recién hablábamos del caso de Fray Bentos, ahí está la hace 15 años promesa de mayor trabajo a la realidad de hoy, hay que preguntarse también, además de la calidad del trabajo, cuáles han sido los resultados concretos. Lamentablemente, cuando se firman estos tratados, primero, ningún gobierno hace un estudio serio del impacto en la economía nacional. Podemos hablar de estas cosas solo a la luz de los ya firmados, ¿no? Se firmó hace menos de un año un tratado de libre comercio con Chile, de ese es difícil ver resultados hoy. Hay uno anterior con México, un intercambio de bienes muy parecido a este, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa. Uruguay duplicó los bienes que le exportaba a México. Lo que no aparece, pero también ocurrió, es que México multiplicó por 10 lo que le exportaba a Uruguay, ¿no? Primera cosa ahí, la balanza comercial México-Uruguay, cuando lo firmamos siempre, porque es la misma lógica Mercosur-Unión Europea, ¿no? Sí. Entre uno grande y uno chico en términos relativos. Uruguay no salió beneficiado en la balanza, no solamente por el volumen, sino también por el contenido. Mientras Uruguay le amplió su mercado de carne y soja y demás a México, México nos vende autos, tractores, maquinaria y demás. Es decir,
¿qué estamos fomentando? Que el Uruguay se siga especializando en ser una economía muy primarizada y traiga de afuera todo lo que requiere mano de obra calificada, valor agregado, tecnología y demás. Un nuevo tratado de libre comercio, ya no con México o con Chile, sino con la Unión Europea, es atornillar esa dependencia, ¿no? Quiero también hablar contigo del aspecto político, ¿no? Porque claro, es inevitable, es algo que sostenemos siempre y la mayoría de quienes pasan por esa silla y por esta escenografía en este taller coinciden. Hablar de trabajo es hablar de muchísimas cosas, pero particularmente de política, de ideología. Y sobre eso quiero también hablar contigo porque hay alguna referencia en las distintas columnas que has escrito, bueno, las distintas opiniones que has vertido en los medios de comunicación, porque llama la atención que un gobierno que se plantea como progresista, como de izquierda, esté en sintonía, porque esto se destrabó cuando hubo, así lo ven los europeos, por ejemplo, cuando hubo un cambio ideológico en el Mercosur, con Macri en Argentina, con Temer en Brasil. En Paraguay estaba Horacio Cartes y ahora está Mario Abdo, que en definitiva tienen la misma línea de pensamiento, la misma línea filosófica. Pero ¿y entonces en qué grupo está el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay? No, es que humildemente creo que el gobierno del Frente Amplio nunca se salió de la línea de lo que son los intereses de los capitales extranjeros y nunca modificó, desde el punto de vista de la sustancia de los grandes lineamientos económicos, la misma inserción del Uruguay, que el Uruguay trae casi de la década del 70, desde la época militar, reproducida después por los gobiernos blancos y colorados, y lamentablemente, y lo digo con ese sentir, y lamentablemente también por el Frente Amplio, es decir, podrá haber habido políticas sociales aprovechando determinado contexto económico, sin el cual no hubieran podido hacerse, pero fundamentalmente, desde el punto de vista de qué es el Uruguay para el mundo y por lo tanto qué tipo de trabajo genera acá, eso no se ha cambiado y de hecho en esta primera década del milenio se ha profundizado mucho, ¿no? Profundizado la dependencia, la primarización de la economía, su correlato en la precariedad laboral. Mientras esta primarización fue en productos que gozaron de un alto precio en el mercado internacional, como la soja, la celulosa, la carne, hubo suficiente dinero para generar el consenso social necesario para esto, hubo un aumento del poder de compra de los salarios, hubo políticas sociales. Ahora bien, una vez que esos precios fueron a la baja, una vez que la inversión extranjera directa terminó su fase de inversión y empieza a retirar utilidades, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, para equilibrar de vuelta las cuentas, el gobierno ha incorporado a su agenda un ajuste. No es el ajuste de Macri, no es el ajuste de Bolsonaro, no. Es un ajuste porque atenta contra los derechos de la clase trabajadora, sí. Ha desindexado los salarios, ha retraído muchísimo la inversión pública, ha aumentado las exoneraciones al capital en paralelo, ha utilizado las tarifas públicas como ajuste de cuentas de la caja del Estado, que eso lo repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores. Yo soy alguien que propone siempre ver las cosas objetivamente, quitarle las pasiones de los colores partidarios, que igual todos las tenemos, mirar objetivamente las cosas y preguntarnos. En la política económica, que a su vez se traduce a la política laboral, educativa, etcétera, del último periodo de gobierno, objetivamente a qué sectores sociales en el Uruguay ha beneficiado. Y podemos hacernos la misma pregunta con el Tratado de Libre Comercio. Porque yo con lo que no estoy de acuerdo es con esa abstracción de el Uruguay va a comerciar más. Mire, el Uruguay está compuesto por ciudadanos de distintos sectores sociales, de distintas clases sociales, y no somos todos iguales porque todos nos ganamos la vida distinto. Los trabajadores tenemos que trabajar y otros no tienen que trabajar. Y entonces, el Tratado de Libre Comercio, ¿a qué sector social del Uruguay beneficia? Que alguien me explique de qué manera beneficiaría a los trabajadores y quizá lo podríamos discutir. Yo estoy muy convencido que de ninguna manera beneficia a los trabajadores, ni siquiera va a beneficiar a los empresarios de la industria nacional, va a beneficiar a algunos exportadores que ya tienen muchos privilegios hoy y sobre todo va a beneficiar a importadores y a capitales extranjeros que van a tener menos trabas para llegar al Uruguay. Es dable pensar que si beneficia a los importadores, cada vez nos alejamos más de la posibilidad de que haya manufactura uruguaya que dé trabajo. Eso era lo último que iba a ir. Y hay que ver, por ejemplo, las críticas que hay a este tratado en Argentina, ¿no? De que hay una industria más desarrollada. Sí. Pero sí, esto socava fuertemente las bases de cualquier industria nacional. Un acuerdo de libre comercio donde le abrimos la puerta a todos estos productos manufacturados, donde el único beneficio es que vamos a exportar más los productos que ya exportamos que tienen escasa elaboración, ¿no? Ya hemos llegado a exportar ganado en pie, por ejemplo. Por ejemplo, podemos ver, yo usé el caso del papel hoy.
podríamos agarrar y mirar la industria del cuero, por ejemplo, que está en franca crisis hoy también. Bueno, de vuelta a lo mismo, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ir más para atrás, ¿no? Vamos a exportar cuero con aún menor proceso a la Unión Europea y recibir productos terminados de parte de ellos. Bueno, parte de lo mismo, o sea, estos tratados de libre comercio con bloques tan distintos entre sí, lo único que hacen es terminar de romper lo poco que queda de la industria nacional. Federico, te agradecemos por haber estado. No, gracias a ustedes.